Hola, mi nombre es Samantha Arroyo y hoy voy a hablar acerca de la sílaba y sus elementos suprasegmentales. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es la unidad fonológica en que se divide una palabra cualquiera de acuerdo a la agrupación mínima de sus sonidos articulados, lo cual generalmente significa la unión de una vocal y una o varias consonantes. También son fragmentos sonoros en que podemos dividir una palabra, respetando la lógica de su pronunciado. Estructura de la sílaba. La sílaba debe cumplir con 3 requisitos en su estructura: cabeza, cima y coda. La cabeza, llamado también margen prenuclear o ataque silábico, está conformado por consonantes. La cima, llamado también núcleo, está formado por vocales. El coda, llamado también margen postnuclear o margen silábico, está formado por consonantes. El punto articulatorio. El punto articulatorio se refiere a los puntos que tocan los articuladores, o sea, las personas, al momento de emitir o articular un fonema. Entre ellos tenemos el bilabial, el labiodental, interdental, dental, alveolar, postalveolar, retroflejo, palatal, velar, uvular, faríngeo y glotal. Estos van dependiendo, como lo decía al principio, dependiendo de cómo se articula el sonido, si es entre los labios, si tienen que ver los dientes, si se tocan los alvéolos, etc. Punto de vista acústico. Existen ondas unidimensionales que se propagan solo en línea recta. Las ondas bidimensionales son las que se propagan sobre la superficie de un líquido. Ondas tridimensionales, como las ondas sonoras, son producidas por un foco puntual. El punto de vista acústico tiene mucho que ver con el punto de vista articulatorio, ya que dependiendo cómo se articulen las palabras o los sonidos serán reflejados. Es por eso que si las cuerdas vibran se llaman fonemas sonoros y si las cuerdas no vibran se denominan fonemas sordos. Hablemos de los elementos suprasegmentales. Los elementos suprasegmentales son fenómenos fonéticos que afectan a más de un segmento, como lo serían la sílaba, la palabra, el enunciado o el discurso. En este video hablaremos acerca de 2 principales, pero mencionaremos el acento, el tono, la melodía, la entonación, pausas, ritmo, velocidad de locución y timbre de la voz como elementos suprasegmentales. Hablemos del acento. Entre las clases de las sílabas tenemos las sílabas átonas y las tónicas. Las sílabas átonas son las sílabas menos intensas, con menor recarga de voz, las que no tienen acento. Se producen con menor intensidad y extensión. Las sílabas tónicas son las más intensas, con mayor recarga de voz, es decir, las que tienen acento prosódico u ortográfico. La sílaba tónica puede estar en el último, penúltimo, antepenúltimo o preantepenúltimo lugar. Tal como lo tenemos aquí en el ejemplo, la palabra amistad se divide en a, mis, tad. La sílaba tónica es tad porque es donde se emite con mayor recarga la voz. Hablemos de la entonación. La entonación se define como un movimiento melódico con el que se pronuncian los enunciados. Este refleja un significado determinado, una intención o una emoción. Implica variaciones en el tono, la duración y la intensidad del sonido. Esto es todo por mi parte, muchas gracias.